nombre es Patricia Barca, soy estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, la Facultad de Psicología Clínica, modalidad a distancia. Doctorita, agradeciéndole por su gentileza por esta pequeña entrevista para conocer un poquito acerca del tema que usted, por su valiosos conocimientos, me los va a comentar el día de hoy. Doctorita, quería saber, primeramente estamos con la psicóloga clínica Jessica Jaramillo. Nos va a ayudar con las siguientes preguntas acerca de los trastornos afectivos en cuanto a la depresión. Doctorita, ¿cómo se establece el diagnóstico de la depresión? El diagnóstico de la depresión lo podemos establecer básicamente desde el punto de vista clínico, sintomatología. ¿Sí? Sintomatología clásica de la depresión, tristeza, decaimiento, aislamiento, ideación suicida si es que se presenta, y hasta qué punto estos síntomas, qué tiempo vienen dándose, qué tiempo viene ocurriendo y bajo qué condiciones se dan. No es lo mismo estar triste, decaída, con llanto fácil, habilidad emocional, porque tuve una pérdida importante, que esa sería una sintomatología reactiva normal. Pero si no tengo una causa que justifique o que active toda esta sintomatología, se presenta o ya se viene reiteradamente presentando, ya hablamos de un trastorno depresivo como tal. Si es que el tiempo que ha durado, nos guiamos de los parámetros que nos da el DSM-5, que de alguna forma es nuestro orientador para diagnósticos. Si el tiempo ya está prolongado, tenemos más de 3 meses de sintomatología activada y vemos que cada vez va teniendo más intensidad y más intensidad, ahí tenemos que medir el grado de la depresión. Tenemos depresión leve, moderada y grave, y de acuerdo a eso también el tipo de tratamiento y el tipo de intervención que tenemos que hacer. ¿Cuándo remite el caso a un psiquiatra y en qué caso sería? Se remite al caso al psiquiatra cuando la sintomatología depresiva es muy profunda, cuando ya hay ideación suicida o cuando ya ha habido síntomas de intentos de suicidio previos. Aparte de eso, cuando el paciente ha dejado, por ejemplo, de interrelacionarse con las personas más cercanas de su ambiente, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, por ejemplo, cuando el aislamiento ya es absoluto y cuando la situación de depresión ya tiene conflictos en función de que ya no come, ya no duerme, son síntomas que ya necesitan tener un apoyo por parte del psiquiatra. De hecho, es obligatorio hacer una interconsulta con el psiquiatra, porque psicoterapia, cuando tenemos esos niveles profundos de depresión, la respuesta va a ser muy pobre, porque ya hay un desequilibrio neuroquímico y obviamente eso tiene que restablecerse antes de poder intervenir nosotros. Ya, muy bien, doctorita. ¿Qué tipo de evaluaciones se aplica para confirmar el diagnóstico? Tenemos las escalas de medición de la depresión. El Zoom, por ejemplo, es valioso. Ya tenemos escalas abreviadas que son un poco un respaldo, pero por lo general nosotros como psicólogos clínicos, que tenemos claramente cuál es la sintomatología y vemos o reconocemos los síntomas, básicamente es la combinación de las escalas que están establecidas, pero por lo general manda la clínica el diagnóstico que se puede dar. Si tenemos un poquito más de experiencia en trabajar depresión, entonces los síntomas son claros, no son síntomas que se puedan confundir fácilmente, son síntomas más bien determinantes de un trastorno depresivo. Por ejemplo, ¿cómo es el abordaje terapéutico con pacientes con depresión? O sea, el tipo de terapia empleada, ¿para qué sirve? Mi especialidad es integrativa. Entonces mi abordaje tiene esta estructuración. Nosotros en el integrativo, con análisis de personalidades que nos vamos a manejar, primero hacemos una determinación más o menos de los rasgos marcados de personalidad, cuál es su personalidad, y de acuerdo a esto hacemos un abordaje más directo. Bajo mi punto de vista terapéutico es más productivo hacerlo de esta forma. Luego el abordaje depende del nivel de depresión. Si tengo una depresión moderada,
psicoterapia va bien, el abordaje es determinar cuál es la ideación que invade el pensamiento, que genera la tristeza, que genera sentirse menoscabado con sí mismo, y con eso podemos ir restableciendo las ideas, las cogniciones erradas que se tengan. Si tenemos ya un nivel moderado, de moderado a grave, tenemos que trabajar con el paciente para así mismo ir atenuando la sintomatología desde sus ideas depresógenas, pero tenemos que trabajar con la familia, porque si ya tenemos un grado moderado a grave, necesitamos que haya algún nivel de supervisión para que este grado no se agudice, no se profundice, y tener un poco la precaución con ideación suicida. Si vemos, no siempre los pacientes depresivos tienen la ideación suicida activa, me quiero matar o me quiero morir, pero a veces tienen ideas que nos sugieren esa posibilidad. Por ejemplo, quisiera dormir y no despertarme más. Eso quiere decir que ella ya está pensando, la persona con depresión ya está pensando en una posibilidad como no estar en el mundo, y eso ya implica un grado que se debe tener cuidado. Claro. Y doctorita, por último, ¿cuáles son las recomendaciones que daría un paciente con depresión? Yo no las determinaría como recomendaciones, porque nosotros no hacemos recomendaciones directo al paciente. Con el paciente lo que hacemos es que reconozca que sus ideas, si bien tienen un fundamento emotivo o son un sentir que hay que respetar, pero que de alguna forma no están asociados con su realidad, y ahí ir equilibrando, ir estructurando para que el paciente comience a pensar de una manera más adecuada, y con eso que la sintomatología depresiva disminuya. Bueno, yo le agradezco. Esa sería la base, una base chiquita de cómo podría ser el manejo de un paciente con este trastorno. Así es, yo le agradezco muchísimo, doctorita, por su intervención, por sus conocimientos, y serán de mucho valor en realidad, como para nosotros como estudiantes adquirirlos de parte de ustedes. Muchísimas Muchísimas gracias, doctorita, muy amable, y eso es todo.